Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Una de las cosas más siniestras que se nos mostró en la temporada 2 del Mandalorian del lado de los villanos imperiales, Masters, fue como todos ellos estaban ocultando algo. Y esto fue representado en varios momentos en la serie en diversos planetas o situaciones, como por ejemplo con los experimentos de clonación con un esbirro muy similar a Snoke en esos tanques, o también múltiples fábricas trabajando e incinerando el mundo forestal de Corvus, estando claro totalmente encendidas. O inclusive, y la más obvia de todas, Masters, como en repetidas ocasiones los oficiales imperiales de mayor rango eliminaban a los suyos o buscaban suicidarse evitando caer capturados, todos pues como unos fanáticos a la causa imperial. Long live the Empire. Long live the Empire. Desde luego, Masters, es más que obvio en todo ese fanatismo del Imperio, sobre todo en el Moff Gideon, en esa escena cuando le ordena a un viejo capitán imperial que tire la nave y se inmole junto con dos pilotos, cuando ahí Mando y Bo-Katan estaban a unos pasos de acceder a la cabina, que tanto Dave Filoni y Jon Favreau en esa escena estaban retratando al Imperio Galáctico como una organización fascista, haciendo una crítica en el Mandalorian a las formas de gobierno de Palpatine, que como seguramente sabemos, Masters, fue retratado por George Lucas en la saga de Star Wars como una alegoría más a la Alemania nazi totalitaria. El punto con esto, Masters, es que justo en esa escena, cuando el capitán imperial fracasa en destruir el crucero clase Gozanti, porque ahí es detenido por medio de Dean, Bo, Koska y Axe Woves, aquí entonces el capitán se queda sin opciones. Y de nuevo aquí, como otra referencia más hacia las formas de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una alegoría como si el capitán hubiera ingerido una píldora de cianuro, para con ello acabar con su vida. Y así, claro, el viejo oficial se suicida con un shock eléctrico en su boca, silenciándose totalmente, sin que Bo-Katan pudiera saber más sobre sus planes o a dónde iba, o dónde rayos estaba Moff Gideon con el sable oscuro, ni tampoco, claro, revelando más información de los restos imperiales. Y justo, Masters, todo esto que vemos en la temporada 2 del Mandalorian, junto con otras señales que les mencioné en un inicio, todo eso pues hace que nos preguntemos, ¿por qué estos líderes imperiales se suicidan inmediatamente tras caer en manos enemigas? Ya sea pues de parte de los Mandalorians o de los agentes de la Nueva República. Vaya, ¿qué es lo que están ocultando todos ellos para llegar a tal extremo en lugar de terminar en una prisión neorrepublicana? Y esto lo digo por eso que hizo el Capitán Imperial sin nombre en el capítulo 3 de la temporada 2 denominado La Heredera, obedeciendo cabalmente a su superior que es Gideon, lo cual más tarde también el propio Moff Gideon lo repite cuando cae capturado en el episodio 8 final de la temporada 2, porque para nada es como si Gideon al estar capturado se quedase tranquilo ahí ante Bo-Katan, Din Djarin y el resto, sino que roba un blaster e intenta matar al niño Grogu como queriendo tapar todas las evidencias de lo que había hecho con él, y después, por si fuera poco, se intenta suicidar con ese mismo blaster tratando de silenciarse en un atentado que es frustrado. El punto aquí es que lo que ordenó Gideon a su capitán en el episodio 3, como lo que intentó también hacer él en su propia persona en el episodio 8, tiene un trasfondo mucho más amplio y oscuro, como si tal cual los restos imperiales ocultaran un plan mucho más grande. Porque recordemos, Masters, que estamos en una guerra fría donde inclusive la Nueva República no se preocupa tanto por la existencia de estos fragmentos imperiales, algo presente en la novela Líneas de Sangre y también hasta los eventos de la tercera trilogía. Y todo esto parecería de cierta manera estar un tanto oculto en la serie del Mandalorian, Masters. No obstante, hay varias señales por toda la temporada 2 que se unen de diversas maneras y que pueden estarnos dando un panorama mucho más claro de lo que en realidad está sucediendo. Ok, primero que nada y lo más importante es que es más que claro en la temporada 2 en su narrativa que tanto el capitán imperial del crucero Gozanti que se suicidó como el propio Moff Gideon son pues totalmente desechables. Y esto lo digo no solo porque son fieles a la causa imperial como ya nos demostraron ambos, sino también el hecho de que lo sean y estén dispuestos a dar su vida por esa causa nos indica dos cosas. En primer lugar, que no son los únicos imperiales que existen y que alguien podría tomar la batuta en un cierto momento. Y en segundo lugar, el hecho de que hasta alguien con el rango del Moff Gideon sea desechable Esto nos dice que a pesar de su rango, él no está en la cima de la cadena alimenticia entre los restos imperiales. Y esto último es lo más importante, ya que ya se nos demostró en las primeras 2 temporadas del Mandalorian. Pero ¿por qué digo esto, Masters? Y no solo lo digo por el hecho de que Gideon quiso ocultar algo, matando a sus subordinados o hasta atentando con su propia vida, sino porque ya hemos visto en realidad que sus fuerzas son muy pero muy limitadas, porque vimos que tenía solamente algunos regimientos de Stormtroopers en la temporada 1 en el planeta Nevarro
carro y también hay una pequeña base donde conducía sus experimentos de clonación. Pero es curioso que ahora en la temporada 2 tiene apenas unos cuantos cazas TIE y también tenía una tripulación muy limitada en su crucero clase Aquitans. Desde luego, ya no estamos en la época del ascenso imperial, pero también recordemos, Masters, que se nos dijo que esa nave estaba operando al mínimo y con muchas cosas automatizadas. Y aquí tenemos que tomar en cuenta, Masters, que un crucero Aquitans mide solo 325 metros, y el propio Canon nos ha confirmado que esta nave necesita alrededor de unos 100 tripulantes para poder operarse plenamente, cosa que claro es aproximada a las fuerzas que vimos de Gideon en el Mandalorian, pero justo esta información es oro puro sobre sus fuerzas, Masters, ya que para tener perspectiva de qué tan importante es Gideon, debemos recordar que esta nave mide menos de un quinto de un típico Star Destroyer clase imperial, y prácticamente tiene un porcentaje ínfimo de las decenas de miles de fuerzas que tenía la nave capital principal del Imperio Galáctico. Pero ¿por qué esto es de nuevo importante? Pues justamente porque es completamente absurdo que un solitario crucero Aquitans como el del Moff Gideon fuera en realidad una verdadera amenaza por sí sola. Quizás sí, Masters, para unos pocos Mandalorians desperdigados como Bo-Katan y sus rebeldes, o también claro con la gran tragedia que le sucedió al Razor Crest de Din Djarin, pero no lo es así para la poderosa flota de la Nueva República. A lo que voy es que Gideon, para ser una verdadera amenaza, necesitaba en realidad toda una flota, sobre todo naves mucho más grandes. Pero justo con esto, Masters, hay un diálogo en el capítulo 3 de la temporada 2 cuando Bo-Katan, Koska y el resto abordan el puente de mando del crucero Gozanti, ya que primero se nos dice que no era el único ataque que habían recibido los cargamentos de este tipo de naves desde la luna estuaria de Trask, unos transportes que llevaban armas hasta la ubicación de los imperiales. Esto nos dice que por lo menos había más naves clase Gozanti que habían salido de ahí desde Trask. Y de igual forma, justo en los momentos climáticos de ese episodio, se nos menciona a una flota que tenía el Moff Gideon, o al menos a una que pertenecía. Esto último, Masters, es lo verdaderamente fundamental, porque ya vimos en la temporada 2 que Gideon solo tenía una sola nave Aquitans pequeña, y que en realidad puede ser una nave sumamente pequeña para una batalla entre flotas. Y este importante hecho se suma a todo el poder y conocimiento que tenía el Moff Gideon y sus restos imperiales, porque recordemos que tenía tecnología con los Dark Troopers y científicos capaces de controlarlos, pero solo eran una veintena de estos. Además, recordemos toda esta división de científicos que experimentaban con la clonación, como el mismísimo Dr. Pershing, que tenía a su cargo esos tanques de clonación en Nevarro, donde también se nos dijo pues que le habían sacado algo de sangre al niño rico en midichlorians desde la primera vez que Pershing estuvo junto al niño en la temporada 1, algo que a su vez se usó para experimentar con algunos sujetos que habían muerto. Pero de nuevo ya vimos en la temporada 2 que esto de sacarle sangre a Grogu se repitió, y justo en el último episodio, de manera muy conveniente, solo vimos que en alguna región random del espacio el Dr. Pershing junto a dos pilotos imperiales fue interceptado por el grupo de los aliados de Din Djarin para dar así con Grogu en el crucero Aquitans de Gideon. Este hecho podría pasar desapercibido, pero es mega importante, ya que no se nos dice de dónde venía Pershing o hacia dónde iba. Solo se deja sentado que efectivamente llevó la sangre de Grogu, rica en midichlorians, a algún lugar que se nos oculta deliberadamente, algo que por ende tendrá mucha importancia en las futuras temporadas del Mandalorian y en el Filoniverse, Masters. No nos olvidemos cuál feliz estaba Gideon cuando había conseguido esa sangre. Todo esto pues se suma al hecho de que se suiciden los altos mandos como el Capitán Imperial, o hasta un individuo con el rango de Moff como lo es Gideon, algo que es sumamente crucial. Porque nos dice entre líneas que lo están haciendo para proteger a alguien que está por encima de ellos, continuando pues un gran plan dentro del Imperio. Vaya, está implícito en la serie que alguien está trabajando tras bambalinas y que efectivamente hay más restos imperiales trabajando en la oscuridad, que es esa guerra fría que mantienen contra la Nueva República. No nos olvidemos tampoco que hay muchos imperiales que se escondieron en las regiones desconocidas de la galaxia, pero Gideon, hasta donde sabemos, no es uno de ellos. Así que la pregunta del millón es ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es pues esa figura que está en la cima de la cadena alimenticia entre los restos imperiales en estos tiempos, ahora que Gideon sobre todo cayó capturado? ¿Quién pues los liderará? Sobre todo pues si un día llegan a liberar al Moff Gideon. Porque ahora, claro, estando en una celda es más que evidente que él no será el verdadero villano de la serie, o no por lo menos ahora, sino que esa otra figura a la que él sirve está verdaderamente oculta. Algo que el propio Giancarlo Espósito ya nos había dicho que sobre todo lo sabríamos hacia la temporada 3 o 4 de esta serie. Y aquí, Masters, como diría el buen Anakin, es donde lo divertido empieza. This is where the fun begins.
Y básicamente aquí tengo dos opciones muy claras. Por un lado, quien podría estar en la cima, que sea a quien sirve Gideon, y ahí de que lo quiera ocultar todo atentando contra su propia vida, podría ser justo porque él protege a alguien importante sobre la creación de la Primera Orden. Y aquí pues todo podría apuntar a personajes que vimos en Aftermath como la gran almirante Rey Sloane, o incluso hasta el mismísimo líder supremo Snoke, si para estos tiempos, 5 años después del regreso del Jedi, este personaje ya existiese. Cosa que no lo sabemos aún, Masters, porque esto no se ha confirmado en el canon. Pero por todo ese asunto de los midichlorians, la clonación y esos experimentos ligados al emperador Palpatine y su resurrección, bien podría ser el caso de Snoke. Vaya que Gideon esté protegiendo la refundación del Imperio en la Primera Orden, siguiendo así el plan de contingencia del emperador Palpatine que vimos en Battlefront 2 o hasta novelas como Aftermath. Eso bien podría ser una gran opción, porque recordemos que hasta Jon Favreau declaró públicamente en entrevista que el universo alrededor del Mandalorian contaría esos albores de la creación de la Primera Orden. No obstante, creo que hay una segunda opción que ya se nos mencionó en la serie, quien podría estar detrás de todo. Y claro, con esto me refiero al mismísimo gran almirante Thrawn, uno que tal cual Ahsoka Tano mencionó que estaba buscando en ese episodio en Corvus, y ahí también tuvimos muy convenientemente varios guiños de que la maquinaria imperial armamentística seguía activa, sobre todo pues en un planeta que estaba situado en el borde exterior de la galaxia. Y esto lo digo porque la magistrada Elsbeth que venció a Ahsoka Tano ahí se nos dijo que era una contratista del Imperio. Vaya, que había fabricado armas previamente. Y también ahí vimos múltiples chimeneas de fábricas que estaban operando, contaminándolo todo. Pero curiosamente, ese planeta estaba devastado de la misma manera que Thrawn lo hizo en el mundo de Ezra Bridger en Lothal, esto en la serie de Rebels. Las referencias visuales pues no me parecen que sean mera casualidad, sobre todo porque también Dave Filoni estuvo involucrado en ambas series. Así que creo que la principal opción de villano que está tras bambalinas, por encima incluso del Moff Gideon, podría ser justo el gran almirante Thrawn, Masters. Y esto hace mucho sentido no solo porque Ahsoka Tano y el final de Rebels ya nos demostraron que hay aún muchas páginas que contar dentro de la historia de este villano cerebral y casi invencible que es Thrawn. Vaya, haría mucho sentido que él estuviera tratando de levantarse contra el nuevo orden que hay en la galaxia con la Nueva República, porque él antes fue un imperial y del más alto rango. El punto aquí es que las dos trilogías de novelas de Thrawn del canon que ha escrito Timothy Zahn respecto al gran almirante Thrawn también nos meten una amenaza más allá de la galaxia que buscaba acabar con la especie de Thrawn, es decir, los Chiss, y que a la vez también pretendían invadir la galaxia, algo que sucedió en diferentes épocas, desde las precuelas o también en los tiempos de la trilogía original. Y aquí tenemos que mencionar a la novela Thrawn Traición, una que sucede a la par de la última temporada de Rebels, Masters, que es lo último que conocemos en la línea del tiempo de Thrawn en el canon, ya que ahí Thrawn nos corrobora que su lealtad estaba hacia su propia especie, es decir, la ascendencia Chiss, una lealtad que incluso estaba por encima del Imperio ante esa potencial invasión. Vaya, básicamente en su historia él se alió con Palpatine representando a toda su especie, con el fin de que el Imperio protegiera a su especie de una amenaza mucho más grande. Y justo ese hecho podría ser la clave de todo el Filoniverse para entender incluso las motivaciones armamentísticas del mismísimo Thrawn. Pero hay un detalle final en todo esto, ya que en el epílogo de Thrawn Traición, aquí el propio emperador Palpatine quiere tener una larga conversación con Thrawn después de que él regresara de Lothal para ver dónde estaban sus lealtades, cosa que claro, Masters, nunca pasó, porque todos sabemos por el final de Rebels que él desapareció junto con Ezra Bridger hacia quién sabe dónde. Pero lo que quería saber Palpatine era si sus lealtades estaban hacia con él o hacia con los Chiss. Y esto último, Masters, es lo que más me hace dudar sobre si Thrawn es independiente de Palpatine en estos tiempos que se da el Mandalorian, teniendo claro su propia agenda, o si por el contrario él es uno de los alfiles del no muerto emperador Sid, y en este caso pues estando por encima de Gideon. Ambas posibilidades son latentes, y en ambas pues incluso Gideon podría estar por debajo de Thrawn. Esa es pues una de las revelaciones que aún se nos tiene que hacer, pero sin duda pondrá muy interesante la cosa conforme avancemos en las diferentes series que componen en este universo alrededor del Mandalorian llamado Filoniverse. Pero si también quieres saber más sobre si había otros cristales Kyvers negros como el del sable oscuro, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.